No puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. 4. Cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. 5. El libre albedrío del hombre será perfecto e inmutable, libre para querer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de la gloria. Estas son las ideas de Agustín. Y de nuevo, vamos a tratar de usar el cantaíto del latín para recordar esto mejor. Primero, Adán, posse peccare y posse non peccare. ¿Podía pecar o podía no pecar? Los hijos de Adán, non posse non peccare. No puede no pecar. El creyente, otra vez, posse peccare y posse non peccare. Y el creyente en la gloria, non posse peccare. No puede pecar. Vamos a decirlo en español. Adán podía pecar y podía no pecar. Los hijos de Adán no pueden no pecar. Los creyentes, otra vez, podemos pecar o no pecar. Y el creyente glorificado no puede pecar. Esas son las ideas de Agustín, trasladadas a una confesión de fe del año 1644, que luego se publicó con la versión bautista en 1680. Y ahora un cuadrito, pasemos a la siguiente, ahora un cuadrito para ampliar un poquito más esto y pensar del libre albedrío con un poco más de cordura. O sea, lo que queremos decir, hermanos amados, si aquí hay personas que han defendido fuertemente el libre albedrío, y yo me encuentro esto por todas partes, cuando yo trato de ser muy amoroso, explicar esto de una manera sencilla, pero hay personas que se violentan porque este tema del libre albedrío es tan sensible, y yo creo que el enemigo, bueno, voy a quitar la palabra enemigo para no ofender a nadie, para decirle que está engañado por el diablo, ¿no? Yo creo que ha sido tan sutil el engaño de los filósofos, pero queda mejor así siempre, que las personas defienden tanto el libre albedrío que cuando uno les muestra la idea de una depravación total humana, en la cual el hombre no se puede salvar sino por la gracia, que el libre albedrío no es el salvador sino la libre gracia, los hermanos se levantan en medio de la charla, se rasgan las vestiduras y gritan: ¡imposible! El libre albedrío el Espíritu Santo es un caballero que respeta mi libre albedrío. ¿Lo han escuchado? Eso es lo que está dentro. Entonces, lo que les decimos a estos hermanos es, con mucho amor, mucha humildad, hermano, por favor, revise en la Biblia dos conceptos. Revise el concepto de libertad y revise el concepto de libre albedrío. Y eso es lo que trato de hacer en este cuadro. Vamos a mirar los mismos 4 estados de la existencia humana: en Adán, en los hijos de Adán, en el creyente y en el creyente glorificado. Y veamos primero la libertad en su concepto más amplio, la libertad del hombre como ser. Pensemos primero en Dios. ¿Quién es el ser libre por excelencia? Es el Señor, ¿verdad? Él es libre. Bueno, sin embargo, Dios es libre, pero Él no puede pecar. No puede pecar, o sea que la tal libertad perfecta y absoluta, comencemos a disminuirla un poquito, a pensar con más sobriedad de ella. Entonces, ¿Adán tenía libertad? Sí, Adán era un hombre libre, pero su libertad era mutable, entonces no era tan libre. Ahora, los hijos de Adán, ¿ellos son libres? No, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde no hay libertad. Y ahora, los creyentes, abajito, el creyente ya regenerado. Nosotros los creyentes, ¿somos libres? Sí, somos libres. Unos menos que otros. Los solteros somos más libres que los casados. Los casados pierden aún más su libre albedrío. Entonces sí hay libertad, pero no es una cosa tan grande. ¿Sí ven? ¿Sí? No hay tal, por eso Calvino decía, y no vayan a pensar, algunos aquí están nuevos, que al final voy a poner una foto de Calvino y les voy a pedir que adoren a Calvino. No.
sino que este hombre de Dios explicó estas cosas muy bien. Lean la institución, por ahí unos hermanos están haciendo unos estudios de la institución, les invito a que asistan. Hay que reconocer, es un gran hombre de Dios y él explicó esto muy bien y hemos aprendido mucho de él, pero no lo vamos a adorar al final de la enseñanza. Entonces, el hombre creyente sí es libre, tiene una libertad, pero es una libertad no gran cosa. Pero cuando estemos en la gloria, seremos libres. Oigan, tendremos el mayor grado de libertad y sin embargo, no podemos escoger el mal. No podremos escoger entre el bien y el mal. Ahora pasemos de la libertad como un concepto más amplio a examinar la voluntad humana, que es el objeto de discusión. ¿Qué tan libre es la voluntad humana? Bueno, la voluntad humana en Adán, en el hombre primitivo, era una voluntad sana. Entonces, si alguien podría acercarse a un libre albedrío, era Adán. En el hombre caído, la voluntad está totalmente corrompida, ya lo enseñamos hace un momento. En nosotros está restaurada, entonces la salud de nuestra voluntad es inferior. Y en el estado de gloria, la voluntad está perfectamente saludable. Pero ahora sí veamos la libertad del albedrío. Ahora vamos a conjugar estos dos elementos en un solo concepto, que es la libertad del albedrío, la libertad de la voluntad. Entonces podemos decir con la confesión que Adán tenía libre albedrío, los hijos de Adán no tienen libre albedrío. Como vamos a ver enseguida, tienen capacidad de elección. Tienen capacidad de elección, pero no libre albedrío. Y los creyentes sí tenemos libertad en nuestra voluntad, pero es inferior. Y el creyente glorificado tiene un albedrío perfecto. Sin embargo, como dijimos, no puede escoger entre el bien y el mal. Ahora, veamos la capacidad de elección de la voluntad. En todos los estados, la voluntad tiene capacidad de elección. El hombre sí tiene capacidad de elección, pero esa capacidad de elección dista mucho de ser una libertad absoluta, de ser una libertad perfecta, o mucho menos de haber neutralidad en la capacidad de elección. No sé si me estoy haciendo entender. No hay neutralidad en la capacidad de elección. La capacidad de elección está limitada por la naturaleza del hombre. Dice, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. La naturaleza limita la capacidad de la elección. Entonces, la capacidad de elección está presente en todos, pero el rango de escogencia de la voluntad está limitado de la siguiente manera. Adán puede escoger entre el bien y el mal, pero el hombre caído solo puede escoger de dos males el menos malo. ¿Sí? Puede escoger entre un mal menor y un mal mayor. Yo tengo un mendigo en la calle, me encuentro con él, tengo dos opciones. O le doy una limosna o lo cojo a patadas. Las dos cosas son malas. Y yo puedo escoger entre las dos malas la menos mala. No estoy haciendo una buena obra, estoy haciendo tal vez lo que podemos llamar una virtud civil, o una buena obra humana, o una buena obra humanista, pero no una buena obra. El rango de escogencia está limitado al mal. Por eso Agustín decía, no pose, no pecado. Todo lo que hace es pecado. Y el creyente sí puede hacer el bien. El creyente sí puede hacer el bien y puede hacer el mal. Y el creyente glorificado puede hacer solo el bien. Ahora, en todas las etapas del proceso, el hombre sigue siendo un agente libre y responsable, con una libertad no tan grande como la pintan los filósofos, sino una libertad restringida. La libertad no le alcanza al hombre para escoger entre vida eterna o muerte eterna. No le alcanza. Pues yo tengo cierta libertad. Esta mañana yo elegí libremente ponerme esta camisa, elegí ponerme esta corbata. Puedo elegir con quién me voy a casar, pero no puedo elegir si me voy a salvar o no, porque estoy muerto. Estoy en una... Por eso estos teólogos llaman el libre albedrío un esclavo. ¿Un esclavo de qué? Del pecado. ¿Un esclavo de qué? De su propia capacidad, su capacidad es limitada. Yo no puedo llegar ahora, usted no puede llegar ahora y pegarle 3 balazos a su mamá simplemente porque quiso. Porque supuestamente ellos tienen la libertad de la voluntad es tan grande que uno puede hacer lo que quiera, pero no, uno no puede ir en contra de su naturaleza. Uno obra conforme a su naturaleza, nunca en contra de su naturaleza. Solo las personas dementes obran en contra de su naturaleza, pero una persona normal obra conforme a su naturaleza. Y esto que hemos visto aquí, todo este paquete, respondiendo a las objeciones de la doctrina de la depravación total,
nos ayuda a pensar más sobriamente sobre las preconcepciones del libre albedrío y a aceptar la base fundamental de la salvación, que es la doctrina de la depravación total humana. Creo que aquí termina esta doctrina, salvación necesitada, y pasemos a la siguiente para ver, bueno, la ilustración. Este es Agustín. Esta es la imagen que Agustín concebía del hombre caído. Observen que esta sombra negra lo abarca totalmente a él y no hay absolutamente nada de luz en él. No hay ni un pedacito blanco. La luz está por fuera de él. Solamente algo fuera de él puede traerlo a salvación, y ese algo es la gracia. De él no puede salir nada. Él está en una depravación total, en una corrupción radical, en una incapacidad total y en una responsabilidad absoluta. Pero Pelagio no lo concebía así. Pelagio no lo veía totalmente negro, sino que lo veía totalmente blanco. Sobre todo a los hijos de Adán, los veía totalmente blancos. Y los semipelagianos lo ven blanco con pecas negras. Entonces, ustedes tienen que elegir. Ya a ustedes les toca. Totalmente negro, entonces usted es agustiniano. Totalmente blanco, pelagiano. Y blanco con pecas negras, arminiano o semipelagiano. La decisión es de ustedes. Ahora creo que sí podemos hacer una pausa, descansar unos 15 minutos para venir. ¿Listos, hermanos? ¿Sí? Estamos listos. Se fue la mitad del auditorio. O sea que uno está yendo y otro está yendo bien. No se ha ido sino la mitad. Normalmente se van 3/4 partes. Se puede estar aquí afuera haciendo visita. Ah, bueno. Eso nos da un poco más de conciencia. Bueno, los invito a hacer una pequeña oración para pedirle favores. Señor, damos gracias por esta salvación que tú has realizado. Y no solamente la has realizado, sino que la has revelado. Y la has colocado en la palabra escrita, en muchas partes de tu palabra. Y nos has dado la tarea de estudiarla, en la salvación escrita, en la revelación, y articularla para comprenderla lo mejor posible, a fin de glorificarte al máximo, pues ese es tu plan. Tu plan es que tú seas glorificado al máximo. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para entenderla, para articular tu salvación es muy difícil, configurarla en nuestra mente es muy difícil. Y reconocemos que si algo hemos podido entender es tan solo el borde de tus vestiduras. Por eso te pedimos gracia y más gracia, para que por tu Espíritu podamos cabalgar sobre los textos bíblicos y que tú nos lleves a las profundidades de su belleza, de su magnificencia, de su hermosura, para que tengamos una más íntima y profunda comunión contigo, deleite en ti. Que esa es la razón de la existencia nuestra, el deleite. Gracias, Padre. Gracias por lo que hemos visto hasta ahora de la salvación planeada, la salvación necesitada. Ahora ayúdanos a avanzar en la salvación prometida, salvación revelada, la salvación ejecutada, la salvación aplicada, la salvación preservada, la salvación consumada que Dios tenemos. Danos fuerzas, como humanos tenemos cansancio, en la mente y en el cuerpo, en la boca, en la voz. Danos la fuerza que no tenemos. Ayúdanos, Señor, si algunos ya entendemos algo de estas cosas, confírmanos, fortalécenos, llénanos de amor por ti. Si algunos estamos apenas escuchando estas cosas, danos claridad, firmeza y convicción. Y si algunos estamos luchando con esto, si algunos estamos teniendo un conflicto interior, te rogamos que con tu amor y tu misericordia nos ayudes, con tu compasión, tu paciencia, nos instruyas, nos llenes más de tu gracia y de tu amor para conocerte mejor. Eso es lo que queremos, conocerte. Gracias por darnos este tiempo, gracias por este lugar, gracias por este día, gracias por toda la providencia que tú preparaste para que pudiésemos estar aquí, aprendiendo de esta preciosa y gloriosa salvación. Lo entregamos en tus manos, confiados, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No se preocupen los que recién están comenzando a escuchar sobre el tema del libre albedrío. El tema del libre albedrío es como un chicharrón, que cuando uno se lo come le cae pesado y no lo entiende muy bien.
Por lo menos así me ha sucedido a mí toda mi vida. Lo primero que no entendía era esto del libre albedrío. Pero uno le da mente, le pide oración al Señor y ya después lo va entendiendo con más claridad. Entonces, que no se angustien tanto, que si es la primera vez que comen este chicharrón, el Señor les va a dar las enzimas digestivas para que lo puedan digerir y luego eso se va a convertir en... No se escucha, hermano querido. Juan José. Entonces, tranquilos con el tema del libre albedrío. Pasemos ahora a la tercera etapa de la salvación, que es la salvación prometida. Entonces, lo que sucede en el consejo eterno de redención es secreto, es un misterio, nadie lo sabe. Lo que sucede en la caída nos es revelado en la Escritura, y ya tenemos a un hombre caído que necesita su salvación en un estado de depravación tremendo, un estado deplorable. Entonces Dios comienza a hablar al hombre de su maravillosa salvación planeada por medio de promesas. Y la primera de esas promesas es Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo por favor. Y pondré en él. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora que es conectado acá. Este texto lo conocemos todos, pero vamos a leerlo. Ya un segundito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es una promesa de victoria. Este lenguaje de herir en la cabeza, es un lenguaje de victoria. Es una promesa de victoria. Es una victoria que se llevará a cabo con mucho sufrimiento. Este lenguaje de le herirás en el calcañar es un lenguaje de mucho sufrimiento, un alto costo por esta victoria, pero al fin y al cabo una victoria. Entonces es una promesa de victoria, es una promesa de redención, es una promesa de reversar los efectos de la caída, de recuperar el paraíso perdido, como dice 1 Juan 3:8, que Cristo vino a deshacer las obras de ella. Entonces esta es la primera promesa. Ahora, se van a presentar otras promesas y otros pactos. Recuerden que la gracia y el pacto van juntos. Y aquí volvemos a enlazarnos con los pactos. Entonces, la primera promesa de redención es Génesis 3:15. Y el primer pacto que le da estabilidad a la promesa es el pacto noético. Ustedes lo leen en la Biblia y pueden entender bien los términos de este pacto. A través de este pacto se da las condiciones adecuadas para realizar esa redención. No es posible que esa redención no se realice en este globo terráqueo, porque el pacto noético da la estabilidad, todos los elementos necesarios para que se realice. Entonces comienza la salvación prometida primero se promete y luego se produce el marco necesario, el marco más amplio para que esa promesa llegue a cumplimiento. No podemos decir más por hoy acerca de la salvación prometida, queda para el estudio de ustedes. Pasemos a la siguiente. Ahora pasamos a la salvación revelada. Entonces, después de que el pacto noético genera el marco adecuado, Dios comienza a revelar su plan de salvación por medio de pactos sucesivos. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 12. No hay micrófono. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está hablando a los gentiles y les dice que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos ligados a la nación de Israel? Son tres: pacto abrahámico, pacto mosaico y pacto davídico. ¿Y cuál es la promesa ligada a estos pactos? Algunos dirán precipitadamente, es Génesis 3:15. No, es una elaboración de Génesis 3:15. La promesa que corre alrededor de todos estos pactos es esta: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es una promesa de intimidad. Noten ustedes cómo empieza a desglosar más
la revelación de la salvación. La primera promesa es una promesa de victoria. Pero esa victoria, ¿qué va a traer? Va a traer intimidad, va a traer compañerismo. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El pacto, en esencia, lo que promete es que el compañerismo perdido que había entre Dios y el hombre en Edén va a ser recuperado. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y cada pacto comienza a revelar progresivamente cómo se va a lograr ese compañerismo. El pacto abrahámico es la base de la nación hebrea y el fundamento de los otros pactos. Atención, hay una conexión entre un pacto y el siguiente. El uno depende del anterior, no separación, sino conexión. Hay unidad, continuidad y progresión, no separación y discontinuidad, como algunas vertientes de la Iglesia evangélica enseñan. Algunos hermanos separan estos pactos en cuadros cerrados, que llaman dispensaciones. No, cada pacto es la base del siguiente. El pacto noético pone la base para todos. Sin el pacto noético, los demás pueden existir. El pacto abrahámico pone la base del mosaico y el mosaico del davídico, y a su vez todos apuntan hacia el nuevo pacto. Entonces eso es muy importante. La salvación es una que se produce en medio de la unidad, continuidad, desarrollo y progresión de un sistema de pactos que traen la revelación, la información progresiva que se necesita para entender la salvación y el escenario correcto para producir esa salvación. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes ven a Zacarías en su famosa oración, el Benedictus de Zacarías, Zacarías, ¿qué incluye en su oración? A Abraham y a David. Y eso muestra la integridad, unidad y continuidad entre ellos. Y como ya dijimos, el aporte, ustedes deben, pues en la soteriología se estudia cada pacto por separado y se toma la riqueza de cada uno. Aquí solamente decimos el elemento principal para que nos aporte en esta progresión. El pacto abrahámico nos da el modo de salvación, es por medio de la fe. El pacto mosaico nos muestra los términos de la vida dentro del pacto. Es un pacto de ley, este es un pacto de fe, este es un pacto de ley. Y el pacto davídico nos da la identidad específica del Salvador y nos anuncia una vida dentro de un reino. Y esa salvación revelada se revela de una manera muy particular. Y es una revelación tipológica. Una revelación tipológica. Es decir, en sombras, en figuras. La sombra es el tipo y mi mano es el antitipo. Si mi mano es Cristo, la sombra es el tipo de Cristo. Entonces en cada uno de estos pactos hay tipos que hablan de Cristo, apuntan hacia Cristo. Es el futuro marcándose o vislumbrándose en el pasado. El futuro se imprime en el pasado y desde el pasado se anuncia el futuro. Y cada uno de estos pactos tiene una riqueza tipológica muy importante que cada estudiante debe de descubrir. Además de esa riqueza tipológica en la revelación, en medio del desarrollo de estos pactos hay una revelación profética sustancial, muy clara, que anuncia la salvación. El profeta Jeremías es el protagonista número uno, el profeta evangélico, el profeta que da mayor sustancia a esta salvación revelada, el profeta Jeremías. Solo eso podemos decir de la teología de los pactos, solamente eso ustedes deben de estudiarlo por ustedes mismos. Todo entonces apunta hacia el pacto nuevo, que es el punto final de la revelación del plan de salvación y la ejecución del mismo. El punto final de la revelación y el punto final de la ejecución de la salvación es el pacto nuevo. Por eso el Señor Jesucristo termina su obra en la cruz diciendo, consumado es. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos una figura donde colocamos esta interrelación entre los pactos. Pacto noético, pacto de estabilidad, pacto abrahámico, pacto de fe, pacto mosaico, pacto de ley, pacto davídico, pacto real o pacto regio, que nos muestra la realidad de un reino y la identidad del reino. Pasamos ahora de la salvación revelada a la salvación ejecutada. Y nos concentramos entonces ahora en la
la cumbre, en la parte más alta de la salvación. El pacto nuevo, llegamos al pacto nuevo. Y tenemos que preguntarnos ya de la información que hemos adquirido anteriormente, ya tenemos unas inquietudes que tenemos que afrontar, que tenemos que, preguntas que tenemos que hacerle a este pacto, incluso antes de estudiarlo en detalle. Por ejemplo, ¿con quién realizaría Dios este pacto? ¿A favor de quiénes se ejecutaría este pacto? Y la información que ya tenemos nos permite concluir que este pacto se realizaría con aquellos que el Padre le dio al Hijo en el pacto intratrinitario, como lo prueban Juan 17 y los otros textos que hemos visto. Otra manera de decirlo es que este pacto se ejecutaría con los elegidos del Padre, como muestra Efesios capítulo 1 y otros textos. Pero la doctrina de la elección es supremamente rechazada. Es rechazada por nuestra mente. Y ya dijimos qué es lo que más genera ese rechazo. Son las ideas preconcebidas acerca del libre albedrío y una manera muy humana de pensar acerca de Dios. Por mucho que nosotros nos esforzamos por decir que Él es superior, que Él es eterno, que Él es infinito y que Él es incomprensible, no podemos evitar pensar en Él en términos humanos. Y eso es lo que nos impide aceptar la doctrina bíblica de la elección. Entonces vamos a enfocar este pacto primero en esas personas que son receptoras del pacto. Y vamos a preguntarnos si enseña la Biblia la doctrina de la elección. ¿Y qué tipo de elección enseña la Biblia? Pasemos a la siguiente. La Biblia, por lo menos la palabra elección, no se puede sacar de la Biblia. No la podemos sacar. Entonces, la Biblia enseña la elección, pero la Biblia enseña muchos tipos de elección. Y todos esos tipos de elección tienen un solo propósito: preparar nuestra mente para entender que Dios es un Dios que elige. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta primera partecita. Vamos a ver que Dios es un Dios que elige, viendo los distintos tipos de elección que enseña la Biblia. Y ahí ustedes están los textos, no los vamos a leer, ustedes los pueden leer luego. La Biblia enseña que Dios elige personas. De entre todos los paganos, Dios eligió a un solo hombre, a Abraham. Pero no solamente personas, sino que elige personas para funciones muy especiales. Dios elige también personas para recibir favores especiales. Dios elige personas para ciertos oficios especiales. Dios elige reyes. Y hay algo que es muy significativo. Tanto elige Dios, tanto Dios es un Dios de elección, que hay algo que podemos llamar la elección dentro de la elección. Hay una elección dentro de la elección. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino solamente el remanente. Entonces, dentro de los elegidos hay elegidos. ¿Esto es para qué? Es para vencer las barreras que nuestra mente tiene con un Dios que elige. Entonces Dios nos muestra de una manera y otra que Él sí elige, para que eso no nos cause tanto impacto a nuestra mente natural. Dios elige naciones. Dios elige a Israel como pueblo de Dios. Dios elige naciones para propósitos especiales. Escoge las naciones de Oriente, Asiria y Babilonia, para castigar a su pueblo. Y son instrumentos de su pueblo. Y Ciro es siervo de Dios. Y el rey de Asiria es un siervo de Dios. Son elegidos de Dios. Obviamente es una elección, digamos, común. Pero al fin y al cabo una elección. También elige ciudades. Dentro de todas las ciudades de la nación, eligió a Jerusalén. Elige ángeles. La Biblia habla de sus ángeles elegidos. Eso no nos debe sorprender. El mismo Cristo es el elegido de Jehová. Él es el elegido. Cristo es elegido. Dios lo eligió para esto. Entonces, con todas estas formas de elección, nuestra mente se va preparando y se va derrumbando esa oposición a esta doctrina. Todo esto nos prepara para lo más importante, que es la elección de seres humanos para salvación. Pasemos a la siguiente. Esto es lo más importante. La elección se va a ejecutar en favor de ciertos seres humanos que Dios eligió para salvación. Y esa expresión, elección
de personas para salvación se encuentra explícitamente en la palabra de Dios, y no en un texto escondido por allí, no en un texto parabólico por allá, no en un texto figurado por allá escondido en una carta inédita, no, por toda la Escritura. Veamos 3 ejemplos sencillos. Leamos, hermano, por favor, estos 3 textos: 2 Tesalonicenses 2:13, Romanos 9. Leamos uno por uno y luego vamos. Segunda Tesalonicenses 2:13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, estaba convencido de que estos tesalonicenses habían sido escogidos desde el principio para salvación. Habían sido escogidos desde el principio para salvación. Ahora vamos a leer un texto que cuando uno no ha estudiado, no entiende bien la doctrina de la salvación, es un texto como que uno le da pereza leerlo, como que le saca el cuerpo, no le encuentra uno como nada, ese texto como que lo pasa rápido. Se trata de Romanos capítulo 9. Vamos a leer Romanos 9 despacio, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos muestre la enseñanza de este texto y cómo encaja en toda esta doctrina. Leamos entonces, hermanos, Gracias. Romanos 9, del 6 al 24. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama servir. El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cuando la doctrina de la salvación está siendo correctamente expuesta, en particular su subtema de la elección, escuchen bien, cuando la doctrina de la salvación se está exponiendo correctamente, en particular en su subtema de la elección, la mente humana grita: Dios es injusto. ¿Lo vieron en el texto? Pablo, en su acostumbrado estilo argumentativo, está exponiendo sus verdades de una manera franca y categórica, y pensando siempre en las oposiciones. Está con su mente pensando en un opositor imaginario, que cuando él habla de dos mellizos, que no han nacido aún, que no ha hecho ni mal ni bien, y sin embargo, para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliese, le dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí.
la mente humana se rasga las vestiduras y dice, ¿hay acaso injusticia en Dios? ¿Y qué le dice la divina respuesta? En ninguna manera. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que estamos pensando en Dios siempre en términos humanos. Observen lo siguiente, 2 mellizos tienen una enfermedad terrible. La enfermedad de cada uno tiene un tratamiento que vale 500 millones. Su papá es un multimillonario y de pronto se para y dice a uno de sus gemelos, a ti te lo doy, a ti te lo niego. ¿Qué pensamos de esto? ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! Y así pensamos de Dios. Trasladamos nuestros conceptos humanos a Dios y por eso rechazamos esta doctrina que está claramente enseñada en la Escritura. ¿Sí? La rechazamos porque nuestros conceptos de Dios son muy humanos. Por eso les hice énfasis, esto es un plan eterno. Se trata de una mente eterna. Nuestro Dios es incomprensible. Lutero discutía con su contradictor en la época, Juan Eck. Lutero decía la verdad y Eck respondía, herejía, herejía, doctor Lutero. Y Lutero insistía y Eck lo contradecía. Lutero cansado le decía, Juan Eck, tus conceptos de Dios son demasiado humanos. No voy a perder más mi tiempo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí. Si miramos a Dios desde el punto de vista humano, en nuestra mente no va a caber una elección. Pero Pablo, después de que dice, su opositor pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Él dice, en ninguna manera, porque está escrito. ¿Qué cita? El Antiguo Testamento. Eso está revelado desde el principio. ¿Qué cita? Tendré misericordia del que tendré misericordia. Recuerden, es una sola masa caída. No dice que no tiene potestad.